Ok, aquí tenemos la ley de Coulomb con tres cargas en un plano cartesiano o en un triángulo rectángulo. Tenemos carga positiva, carga negativa y carga positiva, o sea, la carga 1, carga 2, carga 3. Aquí vamos a tener en consideración la regla de las cargas o ley de las cargas. Cargas idénticas se atraen, por eso el vector está hasta acá. Y aquí estas dos cargas son idénticas, se rechazan, entonces el vector sale hacia afuera. Entonces aquí ya tenemos esta estructura. También tenemos que considerar que tenemos un ángulo de inclinación que genera la atracción y repulsión del vector saliente, no la tenemos, y la resultante o la fuerza que hay aquí, o sea en distancias, tenemos que calcular esta distancia. Bueno, para calcular el ángulo de inclinación nos vamos a basar en las funciones trigonométricas. En este caso yo tomo la de tangente porque tenemos el valor en y y tenemos el valor en x. Entonces, al aplicar esto, vamos a dejar solito al ángulo. La tangente está multiplicando, la pasamos dividiendo y aquí queda ya dividiendo. En su calculadora aparece como Shift Tang. En ese momento aparece. Entonces, ya que tenemos la tangente inversa de y sobre x, entonces aplicamos aquí. Dice tangente inversa de y, que es la raíz cuadrada de 164 metros, entre x, y x vale 10 metros, el valor nos da 52.01 grados. Vamos a aproximarlo a 52 grados para no tener que andar trabajando con el 0.01 grados. Entonces, x vale 52 grados. Entonces ya tenemos el valor de x. Ahora nos falta calcular el valor de la distancia que tiene x1 con x3. Entonces la distancia la aplicamos con el teorema de Pitágoras, donde dice que la distancia es igual a la suma del cuadrado de los catetos, y le aplicamos la raíz cuadrada. Aquí tenemos la original, dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Al despejar nos queda de esta manera: x vale 10 metros al cuadrado, y vale raíz cuadrada de 164 metros al cuadrado, y al aplicar el cuadrado y lo sumamos y le sacamos raíz cuadrada, nos da 16.24 metros. Ya que tenemos la distancia, ahora sí vamos a tener que calcular este tipo de fuerza. Aquí tenemos fuerza que viene de 2 a la carga 3 y la fuerza que va de la 1 a la 3. Entonces tenemos que ver con qué fuerza se atrae la 2 con la 3 y con qué fuerza se repulsa o se repele la 1 con la 3. Entonces al aplicar esto, aquí vemos que la fuerza que hay entre la carga 2 y 3 dice que es 9 por 10 a la 9, que es la constante, porque aquí tenemos la fórmula. La K es la constante de Coulomb, que vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces al aplicar esa estructura, es esto, entonces la carga 2 vale 3 microcoulomb, aquí está, 3 microcoulomb, y la carga 3 vale 9 microcoulomb. Hay que recordar que el prefijo micro significa por 10 a la menos 6. Entre 10 metros al cuadrado, que es la distancia que los está separando. Entonces al encontrar eso nos da que 2.43 por 10 a la menos 3 newton. Hacemos lo mismo con la fuerza que se ejerce de la 1 a la 3. Entonces la carga 1 vale 6 microcoulomb y la carga 3 vale 9 microcoulomb, pero su distancia es la que nosotros calculamos, que es 16.24 metros. Bueno, esto lo elevamos al cuadrado, multiplicamos y dividimos y nos da 1.84 por 10 a la menos 3 newton. Aquí yo redondeé los valores, son aproximados. Vamos a trabajar dos decimales. Bueno, viene la otra parte. Ya que tengo las fuerzas de cada vector, tengo que solamente encontrar un vector. Hay unas fórmulas que son con funciones trigonométricas para encontrar la fuerza de x y solamente dejar un valor en x, la fuerza de y. Entonces hay que recordar que las funciones trigonométricas para x es coseno y la función trigonométrica para y es seno. Entonces esta fórmula dice que la función de x es igual a la fuerza que genera el vector, el coseno de su ángulo de inclinación, igual. Entonces yo aquí tengo dos valores en x y dos valores en y. ¿Por qué dos valores en x? Porque aquí hay valor xy y también aquí hay valor xy. Entonces al momento de sustituir esta situación, voy a empezar con el vector 2, 3. Entonces dice
Entonces aquí dice que fuerza en X que generó el vector 2, 3, dice que su vector, o sea, F, es este valor 2.43 por 10 a la menos 3, y su coseno es 0. ¿Por qué 0? Bueno, si me regreso aquí al plano cartesiano, está sobre el eje horizontal y por lo tanto no tiene un punto de inclinación, por eso se toma que su valor es 0 grados. Al momento de calcularlo en su calculadora, pues coseno de 0 es 1 por 2.43, es el mismo valor. Pero ¿por qué le puse negativo? Bueno, ese signo negativo sale porque el vector se dirige hacia el lado izquierdo, o sea, va hacia el lado negativo. Por eso se le pone ese negativo. Entonces, hago lo mismo para el vector 1, 3. Entonces, el vector 1, 3 vale 1.84 por 10 a la menos 3. Pero este tiene un ángulo de inclinación de 52 grados, que fue lo que nosotros calculamos aquí. Entonces, X dice que vale 52 grados y ese es el valor. Bueno, ya que lo sumamos, en este caso lo vamos a restar menos 2.43 por 10 a la menos 3 más 1.13 por 10 a la menos 3, nos queda menos 1.3 por 10 a la menos 3 newton. Para calcular los valores en Y, se repite todo este mismo proceso, nada más que aquí donde hay X, acá cambia a Y. El 2, 3 y el 1, 3 sigue siendo el mismo. Los valores y los ángulos siguen siendo iguales, nada más que le cambiamos la función coseno por seno, porque estamos ahora en el eje Y. Entonces, seno de 0 es 0, multiplicado por 2.43, pues da 0. Entonces, seno de 52 por 1.84 por 10 a la menos 3, nos da el valor, pues 0 más 1.45 a la menos 3 sigue siendo lo mismo. Entonces, yo aquí tengo valores en X, valores en Y. Para poder determinar su fuerza resultante, aplico de nuevo el teorema de Pitágoras. Entonces, para el teorema de Pitágoras dice que es X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, nos da que su fuerza resultante es 1.95 por 10 a la menos 3 newton. Ahora, el ángulo de inclinación que tiene este vector, aplico otra vez la tangente. Entonces, la tangente dice que es Y sobre X. Entonces, la sumatoria que nos dio aquí X y la sumatoria que nos dio Y. Entonces, Y vale 1.45 y X vale menos 1.3 elevado a la menos 3 en ambos. Aquí, newtons entre newton, aplicamos la regla del álgebra. Entonces, 1 menos 1 da 0. Entonces, ya las variables no existen. Y el valor del ángulo es menos 48.12 grados. Entonces, aquí ya tenemos la fuerza resultante y el ángulo de esa fuerza resultante, o sea, el polígono que se forma en este lado. Hasta ahí concluye la explicación.